Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. Bienvenidos a un programa más de Escrito. Hoy será un programa muy especial, donde abordaremos el tema de la salud mental y cómo ésta afecta al matrimonio. Para eso tenemos un invitado especial, el doctor Eddie Ramírez. Doctor, bienvenido. Hola. Doctor Ramírez es autor, es médico de vasta experiencia, ha visitado el mundo, tiene pacientes de paso de todo el mundo, lo visitan para consultas específicas en diferentes áreas en salud integral. Así que, doctor, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿A qué se refiere por qué hay conflictos hoy en día? ¿Cuál es la base de donde comienza la mayor parte de los conflictos en la vida personal y también en el hogar? Así es. Había una Noruega, cuando yo solía vivir en Noruega, que decía, donde hay personas, hay problemas. Hay problemas. Y es que cuando uno está ensamblando en un matrimonio dos diferentes mentalidades, dos diferentes culturas, dos diferentes formas de haber crecido, dos diferentes áreas geográficas que muy comúnmente pasa en los matrimonios hoy en día, automáticamente va a haber conflictos porque vemos las cosas con diferentes puntos de vista. Por lo tanto, necesitamos tener en nuestra ecuación todos estos factores, incluyendo el factor mental. ¿Y qué es esto de factor mental? Así es. El factor mental tiene que ver con la forma como nosotros interactuamos con el mundo. Tiene que ver con nuestra mente. Específicamente, tiene que ver con nuestros pensamientos. La Biblia dice que como piensa dentro de sí, así es. Correcto. En otras palabras, tus pensamientos hacen quién eres tú hoy en día y quién vas a ser tú en el mañana. O sea, es lo que precede a nuestras acciones. Exactamente. Y esos pensamientos, depende los pensamientos que nosotros sigamos, esos van construyendo un edificio dentro de nosotros que se llama el carácter. Entonces, mis pensamientos son diferentes a sus pensamientos. Y cuando nosotros nos juntamos, vamos a ver que tenemos diferentes perspectivas. Por lo tanto, necesitamos aprender a llevarnos con otras personas que no tengan los mismos pensamientos que nosotros. Correcto. Todos hacemos algo pensando primero, pero hay gente que dice, esta persona hace las cosas sin pensar. ¿A qué se refieren con eso? Porque cuando algunos actúan antes de razonar, ¿cuál sería lo lógico en este proceso para poder tener buenas relaciones? Así es. Hay un factor que utilizamos nosotros en psicología que se llama el coeficiente emocional. Sabemos que hay el coeficiente intelectual que mide de alguna forma la capacidad mental de la persona, pero también se ha descubierto que el coeficiente emocional es sumamente importante, porque el coeficiente emocional me va a determinar ¿de qué manera yo voy a interactuar con otras personas? No sé si se ha dado cuenta, hay ciertas personas que no importa el grupo, causan chispas alrededor. Es correcto. Y eso es porque es probable que tienen un coeficiente emocional muy bajo. No se saben llevar con otras personas. Y en ocasiones, algunos de ellos son personas sumamente inteligentes, su coeficiente intelectual es altísimo, pero su coeficiente emocional es bajo y por lo tanto no avanzan en el trabajo. ¿A quién le dan un nuevo puesto? ¿A quién lo promueven en una empresa? Es aquella persona la cual tiene una inteligencia emocional muy alta. Tu primer trabajo probablemente va a estar determinado por tu coeficiente intelectual, pero qué tanto subas tú en ese trabajo va a ser determinado por tu coeficiente emocional. Doctor, esto es importantísimo porque la gente, yo no sé si todos se dan cuenta de la importancia de esto, que subyace en la base misma del éxito de la persona.
y de las relaciones interhumanas. Y también creo que tiene mucho que ver con la forma como se resuelven los problemas. Porque alguien que es totalmente explosivo, alguien que sus emociones no están bajo control, puede causar un problema mayor que el que trata de solucionar. Así es. Y es que necesitamos identificar qué es este coeficiente emocional. El coeficiente emocional tiene diferentes esferas que está midiendo. Mire, por ejemplo, número 1 es conocer mis emociones. Hay personas que no saben que se están enojando y no pasa un tiempo y ya están en conflicto. Si esa persona hubiera identificado con tiempo que sus emociones estaban empezando a hervir, pudiera poner el freno y de alguna manera detener el curso de esto. Por lo tanto, conocer las emociones. Número 2, manejar las emociones. Una cosa es identificarlas, otra cosa es hacer algo respecto a estas emociones. También sabe reconocer las emociones en otros. Y esto es muy importante, especialmente en conflictos matrimoniales. Si yo no considero los sentimientos de la otra persona, voy a terminar lastimando a la persona. No, pero es que yo pienso de esta manera. No, qué bueno que piensas así, pero toma en consideración los sentimientos de tu pareja, porque son muy valiosos para ellos. Así como tus sentimientos son valiosos para ti, para ellos también. El otro factor es mis relaciones con otros, cómo me llevo yo con otros. Y esto, la gran bendición del coeficiente emocional es que es algo que uno no nace con él, sino uno aprende esto. Por lo tanto, ese índice puede aumentar. Usted puede aprender a llevarse mejor con otros. Y por último, el factor motivación también tiene que ver con el coeficiente emocional. Hay personas que son sumamente inteligentes, pero nunca alcanzan nada en la vida. ¿Qué pasó con estas personas? Bueno, el factor motivacional. Sí, soy bueno para la escuela, pero necesito yo sentarme y estudiar para pasar el examen. Sí, soy bueno en lo que estoy haciendo en mi trabajo, pero necesito yo hacer las cosas, necesito la acción para que esto se lleve a cabo. En relaciones humanas, en el hogar, por ejemplo, donde las personas se conocen más a fondo, ¿cuán importante es aplicar tener en cuenta estos 4 principios que tal vez sería bueno colocarlos en la puerta de la casa, en un lugar para recordarlos, porque hasta que quede grabado en nuestro corazón? ¿Cuán importante es tener esto en mente para tener un hogar feliz? Así es de suma importancia. Y son 5 entre paréntesis, 5 principios. Hay algo que se llama la terapia cognitivo-conductual. Suena así una palabra grandísima y complicada, pero es una palabra simple. Okay. Terapia, que significa un tratamiento. Terapia cognitivo. Cognitivo significa pensamiento. Correcto. Entonces, terapia de los pensamientos. Conductual. Conductual significa conducta. Terapia de los pensamientos para la conducta. Ajá. Y esto es algo que usted mismo puede aprender a aplicarse a sí mismo. ¿Okay? Una vez que usted lo maneja, ya puede aplicarlo en otros, pero aprenda a manejar este principio en sí mismo. No necesita ser un psicólogo para manejar esto. La hipótesis, la idea de esta terapia es la siguiente. Es una idea muy sencilla, pero muy poderosa. Número 1 tenemos A, que significa evento activador. Hay diferentes cosas que pasan durante mi día que activan ciertos eventos. Se me quema la comida, policía me detiene y me da una multa, se me poncha la llanta, mi hijo no está saliendo a tiempo de la escuela y tengo que esperarlo afuera. Hay algo que empieza a activar una emoción. Ahora, hay personas que tienen la idea equivocada. Piensan que las cosas funcionan de A a C. C es la consecuencia emocional. Piensan que si algo me pasa, si alguien me grita, automáticamente yo me voy a enojar. Ahora, lo que no se dan cuenta ellos es que hay una B en medio de la A y la C. Esa B tiene que ver con mis creencias, la forma como yo creo acerca de las cosas. Entonces,
Por ejemplo, si yo creo que mi esposa siempre debe llegar temprano a la casa, esa es mi creencia. ¿Qué pasa cuando mi esposa llega tarde? ¿Cuál es la Se reacción? enciende la mecha, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque mi creencia está equivocada. En veces mi creencia puede ser irracional o no puede estar de acuerdo a la vida real. Entonces, por lo tanto, esta es la forma como Jesús opera. Jesús cambia las creencias para poder tener diferentes consecuencias emocionales. Y es la bendición que usted obtiene cuando usted lee la palabra de Dios. Hay personas que piensan que están beneficiando a Dios al leer ellos su devocional. No, señor, usted es el que se está beneficiando Correcto. más al usted pasar tiempo con Jesús. Jesús viene, cambia las creencias y por lo tanto hay un cambio en las consecuencias emocionales. O sea que es una realineación de la vida en un sentido que la palabra de Dios nos pone en el cauce correcto de cómo deben ser las cosas. Hay gente que dice, no, yo hago como quieras. Bueno, estamos viviendo en un mundo muy, muy personal, individualista, y parece que los conflictos los problemas en las calles, en las rutas, en la sociedad, en todo, cada uno se figura como el centro y da la impresión de que está habiendo más y más roces, tal vez por ignorar estos principios, van de A hasta la C, sin tener en cuenta el factor que puede ayudarnos. Así es. Y el día de hoy yo quiero que abramos las Sagradas Escrituras y Claro que sí. aprendamos de las Escrituras un ejemplo clásico cómo Jesús utilizó la terapia cognitivo-conductual para ayudarle a sus discípulos. Lo Bien, invito a que ¿dónde? abra su palabra de Dios en Lucas 24. Muy bien, Lucas capítulo 24. Lucas ¿correcto? capítulo 24. Si por favor puede leer del versículo 13 al 15. Lucas 24 del 13 al 15. Aquí leo la historia de los discípulos en el camino de Emaús. Así Dice, es. y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 70 estadios, llamada Emaús, o sea, a esa distancia. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido, y aconteció que yendo y hablando entre sí, preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente, hasta el Hasta el 15. 15, ahí quedamos. Muy bien. Entonces, nos vemos ahí que los discípulos iban caminando hacia Emaús. Y entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo los discípulos? Estaban hablando entre sí. Así es. Entonces estaban platicando sobre sí. Y ahí la primer lección que podemos aprender de aquí. Estaban razonando los unos con los otros. Ya. Cuando usted platica con alguien, usted tiene una influencia. Esa influencia puede ser negativa o esa influencia puede ser positiva. Usted escoge qué influencia va a tener sobre otros. No sé si se ha dado cuenta, hay ciertas personas con las cuales cuando usted se acerca, todo es negativo, todo es negro. Y tienen esta atmósfera que contagia el uno con el otro. Como mencionó usted, en esta etapa los discípulos acababan de pasar una crisis muy difícil. A Jesús lo acababan de crucificar hace unos días y había mucho desánimo. Y su conversación no era una conversación de esperanza, de ánimo, era una conversación con un roce negativo. Correcto. Veamos el siguiente versículo del 16 al 17. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Ok, entonces Jesús, la persona con el coeficiente emocional más alto del universo, ¿qué es lo que hace? Reconoce las emociones en la otra persona. Entonces, paso número 2, primero razonando. Paso número 2, él reconoce las emociones. Y Jesús sabe todo. ¿Por qué razón está preguntándole a ellos? Porque era el método que Jesús utilizaba. A Jesús le gustaba hacer preguntas para que la persona se diera cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Entonces, número 1, razonar.
Número 2, reconocer las emociones. Y continúa el texto bíblico. Vamos a leer del 18 al 21. Dice, y respondiendo el uno que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y los maestros y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Fíjese qué fantásticamente Jesús utiliza la terapia cognitivo-conductual. Ahí en esos versículos Jesús acaba de identificar, número 1, el evento activador. Le acaban de decir, ellos están tristes porque a Jesús le crucificaron. Y también identificó la distorsión en su pensamiento. También identificó la consecuencia emocional. Entonces, no solamente identifica la A y la C, sino que identifica el corazón del problema. Ellos le dijeron cómo Jesús había sido juzgado injustamente, ¿verdad? Entonces, tenemos A, evento activador, crucifixión de Jesús. B, la creencia. La creencia de ellos estaba equivocada. Jesús mismo la escuchó con sus propios oídos. Ellos pensaban que Jesús iba a ser ese rey, ese líder militar que iba a ayudarles a conquistar esos romanos y a terminarlos. Sus creencias estaban equivocadas. Por lo tanto, evento activador más creencia equivocada dio como resultado una consecuencia emocional negativa. Y nos dice ahí, estaban desanimados, estaban tristes, estaban deprimidos como resultado de distorsiones en sus creencias. Y amigo, eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Correcto. Tú y yo tenemos creencias equivocadas que las hemos estado obteniendo desde que estábamos chiquitos. O heredando o cultivando. Así es. Y Jesús necesita venir y necesita intervenir en tu vida para poder cambiar esas emociones, pero necesitas darle la oportunidad. Entonces, tenemos el A, B, C identificado por Jesús. Correcto. Leamos, Sí, adelante, doctor. Leamos del 25 al 27 ahora. Dice así, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Así es. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo? Los realiñó y los llevó a, aquí está lo que estaba profetizado. Jesús, es una perspectiva correcta. Jesús da el diagnóstico perfecto, ¿verdad? Le dice, oh insensatos. Le dice insensatos con amor, no para no acusando. poderlos lastimar de alguna manera. Entonces, es importante que diagnostiquemos el problema. Cuando hay un problema en la relación con tu pareja, trata de encontrar estas piezas. Encuentra el A, encuentra el B, encuentra el C y encuentra el D, el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Pero es difícil, doctor, en la práctica esto cuando el problema está allí, los ánimos se caldean y parece que no es el mejor momento para tomar las decisiones y tristemente se toman decisiones torpes a veces. Así es. Dice Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la Constitución de Estados Unidos, que cuando estés enojado, cuenta hasta 10. Y dice, y si estás muy enojado, cuenta hasta 100. Hasta 100. Y qué sabiduría tan grande hay en eso. Cuando usted esté sintiendo que sus emociones se están desbordando, es hora de retirarse y pensar las cosas. Una vez que usted piensa las cosas, se da cuenta, oye, sí es cierto lo que me están diciendo, es cierto que hice esto y no debería hacerlo, y entonces puede haber esa restauración. Ahora, depende qué tan dañada esté la relación. En veces la relación está tan dañada que es necesario
la intervención de un consejero, un pastor, algún profesional de la salud que le ayude a abrir los ojos a ambas personas para que puedan de esa manera identificar el problema. Entonces, encontramos razonamiento, encontramos las emociones, y aquí Jesús está identificando el problema, que era un problema de espiritualidad, que es el tercer paso. Después continuamos con el texto del 26 al 27. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, declararles en todas las Escrituras lo que de él decían. Amén. ¿Qué es lo que Jesús utilizó para resolver esta problemática? Las Sagradas Escrituras. Y ahí por eso este programa, ¿verdad? Escrito está. Hay gran poder en esa Biblia. Y utilizando las Sagradas Escrituras, hizo un estudio bíblico y como objetivo era que cambiar las creencias equivocadas que tenía. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, hay una liberación del pecado, liberación de ideas equivocadas, y empiezas a aprender tantas cosas nuevas de cómo Jesús quiere que tú vivas la vida de manera práctica. Eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. No son solamente teorías e ideas bonitas, sino que cuando tú las pones en la vida real, hay bendiciones grandes como resultado de esto. Correcto. Continuemos del 31 al 35. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acaecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Amén. Hubo un cambio tremendo en ellos. Es evidente. De un grupo de líderes de la iglesia del futuro, desanimados, sin esperanza, Jesús les abre los ojos literalmente y hay un cambio a nivel mental y emocional y se convierten en unos misioneros que retumba el mundo completo como resultado del trabajo que ellos hicieron. De hecho, este programa hoy en día es resultado de que ellos le contaron a alguien y ese alguien le contó a otro y a otro y a otro y hasta hoy en día es el resultado de esa terapia cognitivo-conductual que Jesús aplicó. Por lo tanto, yo te invito a leer las Escrituras. Te invito a que pases tiempo de calidad. No nada más leas un versículo o dos. Sino buscar que este sea nuestro alimento. Exactamente. Ese debería ser el objetivo que nosotros deberíamos tener. Entonces, como resumen, si te fijas, Jesús ha aplicado esta terapia cognitivo-conductual y ha utilizado diferentes pasos. A, identifica el evento activador. B, identifica la creencia errónea y les muestra cómo las profecías, de hecho, mostraban algo diferente y cómo sus creencias necesitaban cambiar. C, estaban tristes y esa tristeza se convirtió en gozo ahora. Ahora ellos querían hablarle de las nuevas noticias a todo el mundo. D, sus creencias equivocadas fueron quitadas y fueron sustituidas por creencias verdaderas. E, había una desilusión entre ellos y ahora el cambio es un cambio de esperanza y ellos entendieron el plan de Dios. F, su futuro cambió. Ahora su interés no era un interés egoísta solamente en sus emociones y sus tristezas, sino que estaban preocupados de sus creyentes y todo ese trabajo que tenían delante de ellos. Y por último, G, el mundo cambió como resultado de esa conversación que Jesús tuvo. Fueron primero esos 12 y después de esos 12 fueron a Jerusalén, después a Samaria y después al resto del mundo, incluyendo hoy en día el trabajo que Dios tiene para ti y para mí.
Doctor, es maravilloso, Jesús interviene en el momento cuando estas personas más lo necesitan. Lo mismo puede ser hoy en día. Jesús, su palabra, interviene cuando en nuestra vida diaria, haciendo la diferencia. He escuchado a alguien decir que las circunstancias no podemos cambiarlas, que los eventos que acá ocurren a diario ocurren, pero tiene mucho que ver la forma como reaccionamos ante ellos. En otras palabras, el factor Jesús, el factor Escrituras, nos da un nuevo sentido de cómo enfrentar la vida. ¿Es esto cierto, hablando cómo la mente funciona? Así es. Y mire, la gente secular mira este cambio. La persona cambia su lenguaje. La persona cambia sus hábitos. Y dicen, ay, mira, este ya se metió en religión o algo por el estilo. No, lo que pasa esta persona, Jesús está viniendo a la vida de esta persona y está cambiando la vida. Y cualquier persona puede ver el cambio radical que ocurre. Por lo tanto, cuando la relación está dañada, cuando tú piensas que ya no hay esperanza, te invito a que vengas a Cristo. Te invito a que vengas al pie de la cruz a encontrar la solución de tu problema, porque Jesús tiene todas las soluciones de los problemas que estás tú enfrentando y está esperando a que tú vengas, a que Él te ayude, así como ayudó a estos discípulos. Maravilloso, doctor, el tiempo se nos está yendo ya se nos ha ido. Quisiéramos hacer eso mismo ahora, invitar a esa persona, a ese amigo, a ese televidente, a esa pareja que tal vez está en problema, a ir a Jesús. ¿Quisiera usted dirigirnos en oración, doctor? Así es. Nuestro Padre, te agradecemos porque tú tienes la solución de cada problema de nuestra vida en tus manos. Ayúdanos a poner el ego a un lado y a invitarte a nuestra vida. Señor, sabemos que tú nos vas a ayudar porque tú lo has prometido. Y te pedimos por esa persona que tiene los problemas, que ve que las cosas están llegando a su fin. Sabemos que tú puedes ayudar si tú se lo pides. Te pedimos que intervengas y cambies el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, doctor. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Hay esperanza en Jesús, aún para los problemas más difíciles que tengamos. Queremos despedirnos con las palabras habituales. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.